Diversidad cultural que distingue a Xochimilco se refleja en sus más de 400 fiestas patronales, tradicionales y ferias. Hoy hablaremos de sus carnavales para tener los detalles. Recibo en 21 Noticias a Adriana Jiménez Flores, promotora cultural de Xochimilco. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a Francisco González Fuentes, representante de los chinelos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues esta es la sexta edición del carnaval en Xochimilco. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues en esta sexta edición vamos a tener más de 20 comparsas de chinelos participando, música de viento, bandas de rock, danza folclórica. La verdad es que está bastante variado nuestro carnaval. Año con año hemos tratado de ir innovando y ofreciendo nuevas opciones para nuestros visitantes y pues además de todo, todos los elencos son totalmente gratuitos y son 100% familiares, ya que en nuestro carnaval no se permite la venta de bebidas alcohólicas. Eso es un muy buen punto para todas las familias que están escuchando, que no se maneje el alcohol. Ahora, este carnaval genera acciones ciudadanas en pro de la cultura y de las tradiciones, como los chinelos. ¿Qué es el papel que representan los chinelos? Los chinelos representamos una danza de los aztecas, bueno, de los indígenas, que era una burla hacia los españoles. Es lo que representan los chinelos, que es originaria de Morelos, de Tlayacapa, Tepoztlán, de Yautepec, estos originarios de allá. Y como burla, ¿cuál es el papel que ustedes hacen? Brincar. Ajá. Brincar, la voz se falsea, esa es la burla. Bueno, cuando se inició era la vestimenta de los españoles, la antigua, se la ponían su ropa vieja, y se los ponían y se ponían máscaras para no ser descubiertos, porque si sabían quién eran, los castigaban. Claro. Entonces por eso se ocupan máscaras, la vestimenta es así, como ven con las plumas y todo esto es porque ocupaban también los sombreros de las hacendadas con sus plumas, todo eso, entonces por eso así se comenzó a vestir y poco a poco se ha ido innovando. Claro, y por ejemplo, los personajes que vemos detrás de ustedes, ¿quiénes son? Bueno, son compañeros de la comparsa, familiares en este caso, tienen mi esposa y mis niñas, pero sí estamos involucrados alrededor en nuestra comparsa, que es de Santa Cruz Xochitepec, alrededor de unas 80 personas, y como dijo la señorita, somos alrededor de más de 20 comparsas que vamos a estar ahí en el carnaval. Los esperamos que asistan, porque se va a poner muy bueno. Bueno, pues esto no se lo pueden perder, la actuación de los chinelos, que es sin duda algo muy importante en la delegación de Xochimilco. Pero ¿quién organiza este evento? Este es un evento organizado por ciudadanos, es una asociación civil que se llama Ave Fénix Tepezochitl, en coordinación con el gobierno delegacional. Y bueno, pues la idea es rescatar todas estas tradiciones y costumbres de los pueblos originarios. En Xochimilco se realizaba hace más de 40 años, se dejó de realizar y bueno, pues nosotros como ciudadanos queremos rescatar eso para dejar obviamente un legado para las nuevas generaciones. Sí, por supuesto, es muy importante que los chicos que ahora no los conocen tanto puedan rescatar estas tradiciones. ¿Cuánta gente se espera? Esperamos unas 70,000 personas durante los 3 días que dura este carnaval, que es el 16, 17 y 18 de febrero. El año pasado tuvimos una afluencia de 45,000 personas durante todo este fin de semana que duró y bueno, pues esperamos que aumente porque pues ya pasaron algunos carnavales en otros estados, ahorita por ejemplo se están realizando en Morelos y nosotros pues somos ya pues una opción aquí dentro de la capital. Claro, en cuanto a seguridad, para que la gente se quede tranquila y pueda asistir a este evento, vamos a tener presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Auxiliar, va a estar Protección Civil también auxiliando a las personas para señalarles rutas de evacuación, ¿no? Para que la gente conozca dónde están, por ejemplo, instalados los puestos de artesanos, ¿no? Y pues todo vamos a tener perfectamente señalizado para nuestros visitantes y sobre todo, como les comentaba, pues bueno, parte también de la seguridad es que no se consuman bebidas alcohólicas, ¿no? Eso también contribuye a un ambiente familiar y pues es uno de nuestros principales objetivos. Pues muchas gracias, Adriana, muchas gracias Francisco, por estar con nosotros. Ustedes no se pueden perder este festival, este carnaval en Xochimilco, una de las delegaciones con magia y con mucha cultura aquí en la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias. Gracias.